Lógicamente, en una industria tan grande y un alcance tan transversal a todas las áreas de actividad económica y social, como es la industria de los contenidos digitales, pues el número de perfiles profesionales que vamos a encontrar dentro es muy amplio. Yo creo que por intentar definirlo, yo creo que en primer lugar lo que habría que hacer es encontrar o definir los dos campos principales de profesiones digitales. Hay un campo de gestión, digamos, que son los profesionales que van a estar mucho más dedicados a actividades comerciales, de gestión empresarial, digamos, más en términos generales, negocio y marketing, y hay otra parte que es más la fábrica, y que son los profesionales que van a estar más dedicados a la producción de contenidos, de servicios, al mantenimiento, a la gestión de todos esos nuevos proyectos. Las fronteras no son después ni tan claras ni tan fáciles de definir en algunos casos, pero bueno, yo creo que esas son las dos grandes líneas de actuación, ¿no? En el lado empresarial, pues lógicamente es inconcebible que un ejecutivo del siglo XXI que quiera tener éxito en el mundo actual no sea no solo un conocedor, sino un experto en el mundo del contenido digital. Es absolutamente imprescindible entender cómo el contenido digital impacta la actividad de cualquier empresa. Hay una relación directa con el consumidor, la forma de hacer marketing, la forma de hacer relaciones públicas, la forma de crear empresas radicalmente diferente. Hay un contacto, tanto desde el punto de vista comercial como de marketing, directo con el cliente, con muchísimos menos intermediarios. Yo creo que ese es el cambio fundamental. Las redes de distribución son diferentes, las políticas de precios, las políticas comerciales, las políticas de producto son radicalmente distintas. En segundo lugar, están los profesionales que tienen que crear ese contenido, ¿no? Que van desde los programadores necesarios en cualquier actividad, desde hacer una complejísima simulación, pensando, por ejemplo, desde la simulación para operaciones en hospitales en cirugía, o hacer un simulador, como ocurre para el ejército americano, para el ejército español, o simuladores de combate para los F-18, el ejército americano. Desde ahí hasta el programador que va a hacer una pequeña aplicación para un terminal móvil, o va a hacer la aplicación de un periódico, o va a hacer la infografía de un telediario en televisión, o va a hacer un servicio de banca para un servicio financiero, ¿no? Entendiendo que los perfiles dentro de los programadores son múltiples también, desde la programación gráfica a expertos en ciberseguridad, a expertos en Big Data, en Cloud Computing, en gestión de infraestructuras, en creación de contenido, en distintos lenguajes de programación, en pasarelas económicas, etcétera, etcétera. Hay un segundo perfil que está mucho más en el campo del arte y que va desde el artista puro, la Fórmula 1 diría de lo digital, que es el artista de videojuegos o de animación, que es la persona que está creando una película de altísimo nivel o efectos digitales para el cine o está creando videojuegos, hasta perfiles más de diseño, pues la gente que pueda estar, y perfiles importantísimos, ¿no? Es decir, y además muy numerosos, desde las páginas de un centro comercial o de un gran almacén a una tienda de moda, a un banco. Es decir, todo se hace visual, se hace a través de interfaces de navegación, de menús. Vamos a ver que, como estamos viendo a día de hoy, que nos vamos a probar la ropa en maniquíes virtuales que nos representan a nosotros, donde podemos ver cómo quedan las prendas, cómo nos sientan, vernos en contextos, integrar imágenes, bueno, todo eso necesita un componente de arte muy importante, como por ejemplo es la visualización arquitectónica, ¿no? Es decir, la capacidad, el concepto de hacer una maqueta, como veíamos antiguamente, está más que superado. A día de hoy se puede reproducir en 3D de forma casi fotorrealista cualquier infraestructura que se vaya a construir de cara a un futuro, y así podríamos seguir con otros muchos contenidos. Y después, finalmente, pues hay un perfil también hablo en términos generales, luego hay mucha especialización de gestores y creadores de contenido. Es decir, todo esto tiene que concebirlo alguien tiene que inventarse esos nuevos servicios. Cuando hablamos de páginas, de algunos servicios muy complejos, hablamos de algunos servicios en Internet que pueden tener 25.000 páginas diferentes a las que visitar, páginas que están gestionando millones de artículos con millones de posibilidades, ¿no? Es decir, yo creo que el gran genio del siglo XX, por encima de cualquier otra cosa en esta especialidad, y va a ser muy fácil entenderlo con un ejemplo, ha sido el señor Steve Jobs, que consiguió algo que en términos de algo que se llama ergonomía y usabilidad, que son dos de los perfiles necesarios en el mundo de contenidos digitales, expertos en que las cosas sean fáciles de usar, sencillas de usar, intuitivas, y que al final alguien
consiga el objetivo de su negocio, que es vender, informar, suscribir, llegar a un contacto con el cliente. El gran genio del siglo XX en esto ha sido un señor que se llamaba Steve Jobs, como decía antes, y que es un señor que fue capaz de decir: el manual de instrucciones ha desaparecido. Es decir, los servicios tienen que estar tan bien pensados y ser tan intuitivos como para que se puedan gestionar sin un manual de instrucciones. Pues eso es a lo que aspira cualquiera, por ejemplo, en un servicio bancario, en un navegador de coche o en un cajero. Es decir, que cualquiera pueda usarlo sin necesidad de un entrenamiento anterior. Eso es, en términos generales, lo que hacen muchos de los profesionales de creación y gestión de ese contenido, como los hay también después expertos en gamification, que es aplicar lo que han inventado los videojuegos, esa capacidad de sugestión, de atracción, de fidelización, pues llevarlo al comercio electrónico, por ejemplo. Hay expertos en diseño de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el tercer gran campo de los contenidos. Entonces hablamos, como resumen de todo esto, dos grandes áreas de actividad, las más cercanas al marketing y al negocio, y luego las de producción, y dentro de la parte más de producción, de fábrica de contenido, hay tres grandes áreas que son la informática, la programación, el segundo área que es el arte y el diseño, y la tercera que es la gestión y creación de contenido.